Queridos amigos, queridos hermanos y hermanas, les damos una cordial bienvenida nuevamente a este canal Edificados en Cristo. Esta semana nos complace estar con el hermano Heriberto nuevamente con ustedes compartiendo una clase del Evangelio. Bienvenido, hermano Heriberto. Muchísimas gracias, hermano Hernández. Como siempre, queremos recordarles que el contenido que estamos aquí compartiendo no reemplaza ni sustituye la lectura personal y familiar de las Escrituras, su estudio personal. Esta semana tendremos la oportunidad de preparar la clase de la siguiente semana y estudiaremos las sesiones 23, 24, 25 y 26. El título de la clase es Buscar las cosas de un mundo mejor. Así que es interesante poder estudiar acerca de la historia de la iglesia. Mientras leíamos las sesiones 23, nos sorprendieron muchas cosas, pero ¿qué tal si leemos un poco de esos versículos para que comentemos sobre esos aspectos? Claro que sí, hermano Hernández. Me llama muchísimo porque esta sección fue poco tiempo después de la restauración de la iglesia, de la organización de la iglesia de ese 6 de abril de 1830, y aquí está dando una revelación casi individuales a 5 personas. Exacto. 5 personas específicas. Una de ellas es Oliverio Cowdery, Hyrum Smith, hermano del profeta, Samuel, también el Joseph Smith, padre, o sea, el papá del profeta, y Joseph Knight. Joseph Knight, padre también. Entonces el Señor le habla a estos 5 hombres y les dice cuál es como su llamamiento en la iglesia o lo que está esperando en ese momento de ellos. ¿Y qué tal si leemos el primer versículo? ¿Listo? El Señor dice a Oliver Cowdery, dice: he aquí, Oliver, te hablo unas pocas palabras. He aquí, bendito eres, y no estás bajo condenación, mas cuídate del orgullo, no sea que entres en tentación. Da a conocer tu llamamiento a la iglesia y también ante el mundo, y se abrirá tu corazón para predicar la verdad desde ahora en adelante y para siempre. Entonces estábamos hablando que el Señor había extendido un llamamiento a Oliver, que era el de ir y enseñar no solamente a la iglesia que habían establecido en ese momento, la iglesia de Cristo, sino al mundo. Él tenía un llamamiento misional, era como el líder misional de esa pequeña rama creciente, pero además de que era el líder de esa rama, tenía la responsabilidad de ir al mundo, como lo que ahora sería quizás el presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, que participa o tiene mucha responsabilidad en el tema de la obra misional en la iglesia, y todos los apóstoles, desde luego. Entonces Oliver Cowdery, además de ser miembro de una pequeña rama, tenía la responsabilidad de la iglesia en el mundo. ¿Y qué tal si, hablando un poco de lo que le pasó o de lo que se le mandó a hacer a Oliver, hablamos un poco más acerca del contexto, de lo que estaban ellos? Porque allí se nos enarbola un llamamiento demasiado sagrado y una responsabilidad enorme. ¿Cómo se sentían ellos frente a esa responsabilidad tan enorme? Sí, de hecho, muchas de las asignaciones que dan a estos 5 hombres tienen que ver con el mandamiento que se le dio a Oliver, pero Oliver fue especialmente escogido para predicar el Evangelio. Fue muy, muy directo el Padre Celestial con él en cuanto a la predicación del Evangelio y la responsabilidad tan grande que sentía Oliver Smith al realizar esa tarea de poder cumplirla como el Padre Celestial. Oliverio Cowdery. Sí, Oliverio Cowdery, como el Padre Celestial se lo había mandado. No sé si tengan otra anotación al respecto. Sí, hay algo que me llama mucho la atención, y es que el Señor le dice: cuídate del orgullo. Cuídate del orgullo, no sea que entres en tentación. Oliverio Cowdery había visto a Pedro Santiago de Juan, había visto a Juan el Bautista, había visto las planchas, había estado con el profeta en muchas de sus vivencias, él tenía testimonio del Evangelio. Y resulta que, aún con todo ese llamamiento, el Señor le advertía: cuídate del orgullo. Yo pienso, Heriberto Molina piensa que no solo es por las experiencias vividas, sino por las que estaba a punto de vivir también en su trayectoria en la iglesia. Iba a vivir muchas experiencias, iba a tener muchas responsabilidades, y el Señor esperaba que esas responsabilidades o situaciones que iba a liderar no lo fueran a enorgullecer demasiado. Entonces, que no fuera a caer en ese error. No te agrandes de pronto más de lo que es debido, como cuando Aarón le dice a Amón, pensando que Amón se estaba llenando de orgullo, que quizás no te jactes, ¿no? Una advertencia. Y yo siempre entendí en el libro de Mormón que Amón no se estaba jactando, pero Aarón lo estaba previniendo, porque uno no sabe, cualquiera puede caer. Entonces, de hecho, uno de los errores que está ampliamente marcado en las Escrituras es que cuando vivimos algunas experiencias o tenemos una posición de importancia o poder, entonces solemos orgullecernos. Un ejemplo de eso, Moisés, cuando hizo salir agua de la peña. Llegó a pensar que él había sido quien lo había hecho. Y el Señor lo tuvo que reprender. Y el Señor lo reprendió por eso. A pesar de que vamos a leer a continuación algunas fracciones que ustedes ven que van dirigidas a nombres específicos, van a notar que las leemos porque son revelaciones totalmente individuales la una de la otra. Por ejemplo, a Hyrum, en el versículo 3 le dice: he aquí, Hyrum, te hablo estas pocas palabras porque tú tampoco estás bajo condenación,
y abierto está tu corazón y desatada tu lengua. Y tu llamamiento es exhortar y fortalecer a la iglesia de continuo. Por tanto, tu deber es para con la iglesia perpetuamente, y esto a causa de tu familia. Esa es otra revelación dada a otro hombre, en ese caso el hermano del profeta, y ahí le dice algo que me gusta mucho de lo que el Señor le dice, es en cuanto al corazón. Un consejo puntual para él o para ellos, ¿no? A pesar de que era solamente un versículo en el cual les estaba hablando. Y me interesa mucho resaltar el hecho de que abierto está tu corazón, porque a Oliver Cowdery le había dicho que se abriría el de él. Como que ellos estaban en diferentes etapas del proceso de conversión frente a ciertas cosas. Sí. Recordemos que nosotros no somos iguales. Por ejemplo, tú puedes tener mucha fuerza para hacer ayunos, otro hermano no tenerlas. Tú puedes tener mucha fuerza para leer la escritura, otro hermano quizás no. Otro hermano ser muy bueno para hacer oraciones todo el tiempo y tú quizás no ser tan fuerte en la oración. O sea, todos tenemos diferentes fortalezas, avances en nuestro testimonio y en nuestro desarrollo como conversos o como siervos del Señor, y ellos tenían diferentes características. Y qué bueno que notemos eso desde el principio, hermano Hernández, porque lo que hace la iglesia, que la iglesia sea fuerte, son nuestras diferencias, porque en ellas diferencias nos complementamos. Exactamente. O sea, algunos tenemos algunas fortalezas, otros tenemos otras, y formamos un equipo uniforme, y todos tenemos frentes en los cuales somos más fuertes o más débiles. Exacto. Y el hecho de que aceptemos en algunas cosas o fallemos en otras, pues debemos de entender que no nos hacen mejores ni peores que el otro, simplemente estamos en una etapa distinta. Y algo que me llama la atención, y hablando sobre exhortar y fortalecer, es que así como le dice a Jairo exhortar y fortalecer a la iglesia de continuo, lo mismo se lo dice también a Samuel. Sí, lo único que yo noto de diferencia en Samuel es que él le dice, y todavía no ha sido llamado a predicar. O sea, le estaba invitando más bien a que el fortalecimiento de la iglesia era exhortando, era participando, y no sé qué otras cosas pudieron venir a la mente. Yo tuve una experiencia cuando recibí mi bendición, cualquier calidad, es que mientras el líder hablaba, el líder del sacerdocio hablaba, a mí me iban viniendo cosas a la mente. Iba como pensando en de pronto a qué se refería el Señor. Entonces, yo pienso que en estos llamamientos también pasa eso. Cada vez que uno recibe un llamamiento, te sientes frente a un obispo, frente a un presidente de estaca o a tu presidente de misión, y te dicen, vas a tener tal asignación, ya tu mente empieza a mirar qué vas a lograr, qué vas a hacer, qué ideas se te ocurren, y empieza a fluir esa revelación solo desde que se extienden estos llamamientos. Exactamente. Así es. Y bueno, él todavía no ha sido llamado, pero yo lo pensaba como de esta forma. Unos hermanos que ya lo habían entrevistado y otros no. Unos ya habían sido sostenidos, pero otros quizás ya se había hablado que se les va a hacer el llamamiento y están pendientes de la entrevista. Pero él ahí una vez les dijo a todos sobre su llamamiento, sobre las responsabilidades. Y si hablamos también de Joseph, el papá de José, Joseph, mi padre, le dice también algunas cosas semejantes, ¿no? Que su llamamiento es también exhortar y fortalecer a la iglesia. Y a todos les dice, tú tampoco estás bajo condenación. Y también algo que quería resaltar ahí, cuando el Señor le dice a ellos, no estás bajo condenación, Él no les está queriendo decir, ya tú hiciste todo, ya tú eres perfecto, tú eres bueno, sino estás en la senda correcta, esfuérzate, cumple con las cosas que te estoy mandando, eres parte del convenio, entraste en las aguas del bautismo, sigue adelante, no estás bajo condenación, estás en el camino. Pero no te está diciendo, no, ya, relájate, amigo, todo está bien, ya estás salvo, no hay que hacer nada más. Y interesante recalcar eso, ¿no? Porque si bien a nosotros muy posiblemente no nos van a mandar una revelación así, hermano Andrés, y me va a hablar del Señor así, seguramente no, puede pasar si Él lo quiere hacer, pero seguramente no vaya a pasar, pero hay veces nosotros nos relajamos. Entonces llevo tantos años sirviendo en la iglesia, he hecho tantas cosas, y pienso que ya todo va bien en Sion y que no tengo otra cosa que hacer, ya me puedo confiar. Entonces, hablando incluso del libro de Ezequiel, nos dice que es cuando el justo se confía que cae, ¿no? Sí, así es. Porque el justo se confía, cuando él confiado de lo que ha hecho, dijere, ya hice muchas cosas y me confío, entonces caerá. Y entonces la cuestión es esta, yo lo veía desde este punto de vista, que no debemos confiarnos, ¿ya? Quizás el Señor les dejó ese mensaje implícito a ellos, de que no estaban en condenación, pero que debían de seguir adelante haciendo lo que Él les había mandado a hacer, en ese caso exhortar y fortalecer a la iglesia. Y me llama la atención también porque en la clase pasada hablábamos acerca de los deberes de los élderes, ¿sí? Y de los diáconos, maestros, presbíteros, que es enseñar, exhortar, y aquí los está mandando justamente a hacer algo que ya les había dado en su ordenación, en el sacerdocio. No les está mandando a hacer una cosa distinta, sino lo que ya les había mandado a hacer. ¿Qué piensas? Hay una particularidad, y es que cuando le habla a Oliver le dice que este llamamiento es para siempre, ¿sí?
A Hiram le dice que es perpetuamente. Perpetuamente, un sinónimo. Ajá. Y a Joseph Smith padre le dice que es para siempre. Por ahí vamos, ¿cierto? Ajá. Entonces sí, no me reposaré nunca, ¿no? No he hecho demasiado en la iglesia. No te Más miras. adelante, de hecho, hay otro versículo que vamos a contrastar con esto que comentamos, pero antes de eso, le habla también a Joseph Knight. Y Joseph Knight todavía no era miembro de la iglesia. Me recuerda muchísimo, esto es para siempre, perpetuamente me recuerda mucho un discurso que Leder Holland dio en el Centro de Capacitación Misional en Provo, Ajá. y donde él habla del Salvador cuando tuvo la conversación con Pedro. Y él, hablándole a los misioneros, les Cuando dije decía, que fuera un misionero era para siempre. es para siempre. Esa es la invitación que desde que les extiende el llamamiento del Señor a estos 5 hombres, les aclara que es para siempre. Exactamente. Ajá. Y Bueno, y Joseph Knight, que está a partir del versículo 6, tiene una particularidad en esa invitación que le hace al Ajá. Señor. ¿Cuál identificas tú que es? en el 7, debes unirte a la iglesia. Bueno, Ajá. de antemano le manda a unirse, le dice, bueno, usted ya conoció el evangelio. De hecho, para ese momento, Joseph Knight en esos días había visto un milagro. Quizás ahora comentaremos algo sobre eso. Y él ya había visto muchas cosas, había leído el libro de Mormón, tenía un testimonio ya del evangelio, y la familia de Knight no se había hecho miembro todavía. Así que él le manda que debe unirse a la iglesia. ¿Qué tal si lo leo, no? Y dice, y he aquí tu deber es unirte a la iglesia verdadera y dejar que tus palabras sean de exhortación continuamente, para que recibas la recompensa del obrero. Pero antes, en el 6, el Señor destaca que él había tomado la cruz. Le dice Joseph Knight, a ti Joseph Knight, que has de tomar tu cruz A futuro. a futuro, Que eso, has a de futuro. tomar. Que has de tomar tu cruz, para lo cual debes orar vocalmente ante el mundo, así como en secreto y con tu familia y entre tus amigos y en todo lugar. Y eso de tomar la cruz, muchas veces hemos escuchado lo que es tomar la cruz. De hecho, en el Nuevo Testamento era lo que más resaltaba cuando el Salvador iba para algún lugar y alguien intentaba decir, no, es que mi familia, es que mis muertos. Él siempre le decía, tú toma tu cruz y sígueme. Toma tu Entonces cruz. vemos que es la misma invitación, solo que Joseph Knight no había sido bautizado aún, entonces le dice que debe unirse. Me gusta porque arriba dice, has de tomar la cruz, y abajo le dice, debes unirte a la iglesia. Y no le llega como a los otros por mandamiento, sino que le llega por manifestación. Dice, aquí, estas palabras te manifiesto a ti. O sea, yo te invito a ti a que vayas, te bautices en la iglesia y me sigas. Y en muchas escrituras el Señor diferencia cómo nos habla los que ya somos miembros y hemos hecho convenios versus los que están conociendo, ¿no? Por vía de invitación. También es muy, muy sabio, a veces al estudiar estas escrituras, notar que la iglesia en el manual de instrucciones tiene responsabilidades que se pueden confiar, o asignaciones que se pueden confiar a personas no miembros de la iglesia, con el fin de irlas integrando dentro de la comunidad, de la hermandad. Así que la sesión 23 básicamente es eso. A estos hombres se les habló de lo que el Señor estaba esperando de ellos, y ellos estaban atentos a este tema. Y hablando un poco más del contexto de lo que estaba pasando, porque antes de pasar a la sesión 24 conviene que lo hagamos. Recordemos que ellos acababan de organizar la iglesia. Acababan en ese mismo mes de abril de 1830, habían organizado la iglesia, y por esos mismos días entre abril y junio recibieron varias revelaciones. Y ellos estaban tratando de hacer las cosas. Me imagino la preocupación que sentía José Smith, que sentía su esposa Emma, de quien vamos a destacar muchas cosas, frente a todas las circunstancias que tenían que vivir. Por ejemplo, Emma, desde incluso antes de casarse con José Smith, había padecido muchas circunstancias difíciles. El hecho de que su padre rechazaba constantemente a José Smith, y ella había recibido un testimonio de que las cosas que José testificaba eran ciertas. Imagínate, ella quería a su papá, pasó por todas esas dificultades, y en esos días todavía Emma no se había bautizado. Y ella deseaba bautizarse por allá en junio de 1830. Y estaban entonces intentando hacerlo. Estaban construyendo un canal cerca de la casa de los Knight, en un arroyo, un río. Estaban construyendo un dique para que se llenara un poco y poder realizar los bautismos allí. Esa misma mañana, cuando llegaron, se dieron cuenta que lo que habían construido antes había sido destruido por unos hombres que estaban saboteando el trabajo que ellos hacían. Se entristecieron y regresaron sin poder lograr lo que necesitaban hacer. Al día siguiente madrugaron para poder hacer eso, y nuevamente construyeron el dique, y cuando hubo llenado la cantidad de agua necesaria, ellos empezaron a hacer los bautismos. Entonces creo que fueron 13 bautismos que se llevaron a cabo por la autoridad que poseía Oliver Cowdery, y él fue quien los bautizó a todos. Entonces, mientras estaban incluyendo a Emma Smith, mientras estaban oficiando en esos bautismos, habían hombres ahí cerca que saboteaban lo que ellos estaban haciendo. Los saboteaban, les decían cosas y los amenazaban. Entonces Emma sabía muy bien lo que era ser perseguida.
Así Ellos es. al ver que los estaban persiguiendo tanto, pues entonces decidieron alejarse de ese lugar y ir para la casa de los Knight. ¿Qué tal si leemos un poco de la historia? Sí, de hecho al resaltar lo que significa, como tú lo decías ahorita, este versículo, estos versículos de la revelación número 23, quiera también resaltar que tiene un objetivo, el cual es mi sentimiento, y es que el Señor da revelación a todos, que en la medida en que nosotros busquemos, tengamos la disposición de escuchar la voz del Señor para con nosotros, qué espera de nosotros, era una particularidad que tenía Oliverio Cowdery, de consultar siempre, Señor, qué espera el Señor de mí, qué espera el Señor de mí, nosotros vamos a poder recibir revelación. El presidente Nelson recientemente ha dicho que la revelación está entre nosotros, entre todos. En Revelaciones y Contexto leemos sobre Emma. A pesar de esas dificultades, Emma deseaba ser bautizada en junio de 1830. José y Emma viajaron hasta Colesville, Nueva York, donde ella fue bautizada, junto con varios otros conversos, entre ellos algunos miembros de la familia Knight, que también los habían apoyado económicamente durante la traducción del libro de Mormón. Sin embargo, en las primeras horas de la mañana del domingo 27 de junio, los opositores de la iglesia recién fundada destruyeron una presa que habían construido para los bautismos. A la mañana siguiente temprano, según relata la historia de José Smith, nos encontrábamos alerta y antes de que nuestros enemigos se dieran cuenta, habíamos reparado el dique y empezamos a bautizar. Oliver Cowdery bautizó a Emma y a 12 personas más. Antes de que finalizara el servicio bautismal, el populacho empezó a congregarse de nuevo y poco después de retirarnos ya habían unos 50 hombres. José, Emma y el resto de los miembros de la iglesia marcharon a casa de Joseph Knight, padre, pero pronto se vieron rodeados por hombres furiosos que aparentemente deseaban cometer actos violentos contra nosotros. Bueno, sabemos que más adelante ellos hacen que José Smith sea arrestado, incluso tratan de emboscarlo, pero el mismo agente de seguridad, el encargado de seguridad, no recuerdo el nombre, bueno, él mismo lo protege. Y entonces se dice que lo monta en su caballo y se lleva a José Smith allí. Y al día siguiente nuevamente vuelven y lo apresan. Previamente lo habían juzgado y lo liberaron, porque no encontraron ningún problema. Y al día siguiente nuevamente le hacen un juicio en un condado cercano. Deseaban condenarlo bajo la acusación de que él hacía perder la paz, Sí. de que él atentaba contra la paz pública. Pero obviamente José Smith no estaba haciendo nada, ni ellos simplemente estaban haciendo bautismo. De hecho, el comisario el comisario que le tocó ese tema, porque pues él tenía el deber de recibir las quejas de la comunidad y de ejercer la ley, pues arrestó en ese momento a José Smith por alterar el orden público. Pero todos sabemos que él no estaba alterando el orden público, solo estaban tratando de realizar sus ordenanzas sagradas. ¿Sí? Ahora, válido saber también, tener en cuenta que hay alguien que altera el orden público, todo el tiempo lo hace. Y él era el que estaba alterando el orden público. Y es a quien es enemigo de esta obra. ¿Sí? Él realmente era el que alteraba el corazón de los hijos de los hombres para que contiendan, como dice Jesucristo en el mismo libro de Mormón cuando visita el continente americano, para que contiendan con ira uno con otros. De hecho, vemos humildad en quienes estaban realizando esas ordenanzas. Ellos trataron de ignorarlos, de no hacerles caso a sus señalamientos, a sus amenazas, se retiraron de donde pudieron, evitando, pero ellos seguían agitando, expresando su ira en contra de personas que solamente querían ejercer su fe. Ellos no estaban violentando la paz de nadie, era incomodando al adversario. De hecho, José Smith en algún momento antes había dicho que desde que el enemigo supo que él estaba destinado a incomodar su obra, lo empezó a atacar de muchas maneras, incluso el mismo día en que él oró, él destaca en su historia cómo sintió el poder del enemigo atacándolo, de tal manera que no le permitía ni hablar. En todos los episodios de la vida de nosotros, los hijos de Dios, siempre que nos ponemos la tarea de realizar algo que pueda ennoblecernos, que pueda engrandecer la obra del Señor, siempre va a haber oposición. De hecho, Noah Knight, uno de los hijos de la familia Knight, también intentó orar en el bosque y llegó a sentirse mal. Llegó a sentirse tan mal que necesitó ser bendecido por el profeta y ahí se llevó a cabo un milagro. A causa del malestar que tenía en su cuerpo, de esta sensación, fue bendecido por el profeta y fue el primer milagro de la época de la restauración. Y esto ayudó mucho a que la familia Knight fortaleciera su testimonio del llamamiento divino que tenía el profeta José. Así es. Justo de eso también quería hablar. Si pasamos un poco a la sección 24,
tenemos algunos versículos bien interesantes, pues recordemos que todavía no habían pasado 4 meses desde la organización de la iglesia y todavía tenían ciertas dificultades y las persecuciones se estaban intensificando. Habían ya hombres que a toda hora estaban vigilándolos, pendientes de ellos y atacándolos, ¿no? Entonces aquí José Smith se le recuerda parte de las responsabilidades que tuvieron. Y quisiera que leyéramos en el versículo 2 y el 3. ¿Qué tal si tú lees el 2 y yo el 3 también? No obstante, no hay justificación para tus transgresiones, pero ve y no peques más. Magnifica tu oficio y después de sembrar y asegurar tus campos, ve prestamente a la iglesia que está en Coresville, Fayette y Manchester, y te sustentarán y los bendeciré espiritualmente y temporalmente. Entonces el Señor le estaba hablando a él acerca de, primero en el 2, es de resaltar que él estaba diciendo que no había justificación para las transgresiones, que no pecara más. En la sesión anterior, en la semana anterior, hablamos de que José Smith había sido el primer líder de la iglesia, pero que nuevamente se había visto tentado a ciertas cosas como las vanidades del mundo, las vanidades. Y entonces él aquí le está diciendo que no hay justificación para tus transgresiones, pero le dice, está bien, ve y no peques más. Yo quisiera resaltar algo, Manuel Hernández, y es que cuando Martin Harris estaba tan preocupado por sus terrenos, de venderlos para poder imprimir esos 5.000 libros, esos 5.000 ejemplares del libro de Mormón, la sección en la que se habla a él, si mal no recuerdo es la 19, se le dice que se arrepienta de codiciar sus propios bienes. José Smith en este momento estaba muy preocupado porque llevaba meses sin ir a cultivar. Y entonces él estaba preocupadísimo por ir a sus campos y a trabajar. Y a pesar de que el Señor le dice allí a él que vaya y cultive, de todas maneras, más adelante también se lo dice a Emma que tranquila, que su esposo la va a sostener, que no se preocupen más por el sustento. ¿Sí? Entonces, ojo, porque ese versículo 2, cuando habla de transgresiones y cuando habla de que no peque más, también puede ser que el Señor se esté refiriendo a lo mismo que le dijo a Martin Harris, de preocuparse tanto por sí mismo, porque el Señor consideraba eso cuando vemos la sección de Martin Harris, donde el Salvador explica todo lo que Él hizo por nosotros y que a Martin solo le está pidiendo sacrificar sus bienes. Allí estaba el Señor condenando casi como un pecado el codiciar los bienes temporales. De hecho, también yo en mi estudio personal de estas secciones me ponía a analizar eso, que hay dos frentes para que esto ocurra, o dos formas de que puede pasar. Como se le enseñó a Martin Harris de codiciar lo que ya tienes, o incluso codiciar lo que no tienes. Y uno podría pensar, bueno, pero es que no tenían nada. De hecho, en la historia se dice que Emma y José eran muy pobres. Y por ser tan pobres uno podría decir, pero qué malo tiene que quisieran tener algunas cosas que necesitaban y decir, no hay nada de malo. Sin embargo, donde está el verdadero problema es cuando nosotros dejamos que esas preocupaciones nos alejen de nuestra fe en el Señor. Cuando esas preocupaciones por las cosas temporales hacen que nos olvidemos de Él o que temamos en el servirle. Por ejemplo, la persona que digamos se aleja de la iglesia porque necesita irse a trabajar y nunca saca un tiempo para ir porque quizás piensa que se le va a reducir su ingreso, o muchos ejemplos que ustedes quizás se les puede venir ahora a la mente. Entonces estamos dejando que una necesidad se convierta en nuestro Dios y que nos haga violar el primer mandamiento consagratorio, que es amar a Dios sobre cualquier otra cosa. Entonces amamos más nuestra necesidad y confiamos más en nosotros mismos para solucionarla de lo que confiamos en el Señor. De hecho, hace poco el presidente Russell M. Nelson dijo que él mencionó sobre las adicciones, y yo creo que tiene alguna comparación, porque él dijo que el problema de esas cosas era que hacían que las buscáramos a ellas antes de buscar a Dios. Entonces cualquier cosa que aleje nuestra mente de Dios, esa cosa nos está desviando de nuestro propio camino, donde debemos estar. En especial cuando lo hacemos de forma deliberada, sabiendo que nos estamos alejando de Dios por un beneficio que a veces nos parece noble. Exacto, y que de hecho lo puede ser, pero el Señor lo que quiere es que trabajemos en ellos, nos ocupemos de solucionarlo, pero que no pongamos ni nuestro corazón, ni nuestro temor en eso, para que no nos desviemos de la fe en Él. Así es, el Salvador siempre, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, siempre ha enfocado que primero debemos dedicarnos al Señor. Yo me resalta mucho al pensar en lo que tú mencionabas ahorita, en que nosotros debemos sacrificar nuestro tiempo, dones, talentos y habilidades a la obra del Señor. Y mucho más, era más delicado para Martin Harris en la sección 19 y para José Smith aquí cuando le está hablando tan directamente, porque eran pocas personas tratando de crear
y de esparcir una iglesia y llevarlo a donde el Señor les había puesto meta, que era una iglesia mundial. Exacto. Entonces, Oliver Cowdery, un jovencito, José Smith, otro jovencito, tratando de establecer una iglesia mundial. No tenían mucho éxito con la venta del libro de Mormón. Había que fortalecer la iglesia. El Señor empieza a hacer una pedagogía impresionante. A cada uno de los que llama, en el capítulo anterior, vemos que Él les resalta lo mismo. Fortalece la iglesia. Exacto. Fortalece la iglesia. ¿Sí? A Samuel, a José Smith, a Oliverio, inclusive a quien no era miembro. ¿Sí? Y vamos a ver en la sección 25 que el objetivo de las asignaciones que le da a Emma como ama elegida también tiene que ver con fortalecer la iglesia. Entonces el Señor necesitaba que José y en lo futuro de la clase, Emma, se enfocaran en la iglesia. Ajá, tú mencionabas hace un rato que en casa de Joseph Knight, uno de sus hijos había sido afligido de alguna manera, estaba siendo atormentado. Y resulta que pues ese fue el primer milagro que se hizo en la iglesia, de hecho en la iglesia de Cristo, como se llamó, ¿no? Porque recordemos que en ese momento se llamó la iglesia de Cristo. Iglesia. 4 años después le cambiaron su nombre a la iglesia de los santos de los últimos días. Y 4 años después el Señor nuevamente les revela y les dice, no, es que no quiero que se llame así. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento yo les dije que la iglesia era de Cristo. Entonces les revela y dice, en estos días así ha de llamarse mi iglesia, y da el nombre por revelación. Pero dejando de lado eso ahora y hablando de lo que está ocurriendo en casa del hermano Knight, que su hijo había sido bendecido por José Smith y había sido sanado, ese milagro, que fue el primer milagro de la iglesia según José Smith lo testificó en estos días, se expandió obviamente el rumor por toda la tierra, tal como en la época de los apóstoles. Jesucristo les decía, ve, y que él no quería que fueran a contarlo, pero iban y lo contaban, que son cosas difíciles de no contar. O sea, estaba enfermo o levantó un muerto, el Salvador Jesucristo, uno quiere ir a contarlo, claro. Y la gente iba y lo contaba. Entonces la fama de que José Smith, por el poder de Dios, había hecho un milagro, se expandió entre muchos, y muchos vinieron y quisieron aceptar el evangelio. De hecho es un deseo natural. Yo no me imagino una mamá que alguien le sane a su hijo y no le exprese a otra, no, es que tuve una experiencia muy bonita, y le cuente como experiencia. Inclusive es una forma que tenemos de predicar el evangelio de una forma informal y hermosa. Me pasó esto conmigo, y lo expresa en esa naturalidad. Exacto. Y entonces estas personas que venían, quizás por sus antiguos hábitos religiosos, querían ver señales. Sí venían con una verdadera intención, pero en el fondo tenían una conclusión doctrinal y ellos querían ver señales. Milagros, cosas asombrosas. Exacto, el Señor lo que quería mostrarles era el milagro del cambio de sus vidas y cómo podía establecer la iglesia en estos días. Y en el versículo 13 el Señor les responde sobre eso. Les dice, no exijáis milagros, a no ser que os lo mande, sino para echar fuera demonios, sanar enfermos y para resistir serpientes ponzoñosas y venenos mortíferos. Y no haréis estas cosas a menos que os lo pidan aquellos que lo deseen, a fin de que se cumplan las escrituras, porque obraréis conforme a lo que está escrito. Ese 14, ¿de qué te hace acordar? De las promesas que él le daba a los apóstoles. Ajá, sí, por supuesto. Y otra cosa, además del sacerdocio. Sí, por ejemplo, cuando nosotros vamos a dar una bendición de salud, ¿cómo lo hacemos? No vamos ofreciéndolas. Debe la persona manifestar su deseo. Exacto. Entonces nosotros no vamos, por ejemplo, a un hospital y hay 500 enfermos y vengan a darle una bendición, sino que como es un acto de fe, la persona debe pedirlo. Y hay veces hay personas que ni tienen idea de esto, pero podemos contarles que existe, para ver si ellos quieren hacerlo, pero no lo ofrecemos. Y en este 14 habla sobre esto. No haréis estas cosas a menos que os lo pidan aquellos que lo deseen. No vamos a dar bendiciones regaladas sin que la persona lo quiera. Interesante, ¿no? Y hablando un poco sobre, yo no había pensado hablar de esto, pero ahora siento que podríamos hablarlo. Ellos como misioneros, en el versículo 18, el Señor les manda que no lleven ni bolsa ni alforja. Dice, y no llevarás ni bolsa ni alforja, ni botones, ni 2 prendas de vestir, porque en la hora de tu necesidad, la iglesia te suministrará lo que fuese necesario, de comida y de vestido, de zapatos, dinero y alforja. Me llama la atención, ¿por qué razón? Porque eso no es muy distinto hoy día. Los misioneros antes de salir, muchos trabajan, ahorran, pero muchos no tienen los suficientes recursos para pagar la misión. Quizás a veces van a un país donde la moneda es todavía más costosa. Digamos que si a un colombiano lo llaman a los Estados Unidos, pagar en dólares va a ser difícil. Y lo menciono así porque quiero destacar que no es fácil. Entonces, los que no tienen, siempre se les proporciona todo. Y a todos los misioneros, los miembros, les damos la comida. Tenemos la hermosa oportunidad de poder bendecir la vida de nuestra familia sirviendo a los misioneros. Y yo quisiera abusar del tiempo un poco porque en mi familia nosotros siempre, yo sé que en tu caso también, siempre hemos alimentado a los misioneros por años.
Y Los nosotros abuelos. siempre incluso nos hemos esforzado por darles de lo mejor que tengamos. Hay veces hasta mejor que lo que nosotros pensábamos comer ese día, Así es. porque entendemos el llamamiento sagrado que tienen. Y yo creo que tal vez esa sea la razón por la cual el Señor siempre nos ha bendecido de muchas maneras, en nuestras dificultades. En alguna ocasión mi madre me preguntaba que nosotros hace años teníamos un sueldo muy reducido. Y ella decía, ¿ustedes cómo hacen? ¿Ustedes cómo hacen? Y yo le atribuyo una de esas cosas a contribuir para los siervos del Señor en su alimentación y también el pago de un diezmo íntegro, que en algún momento vamos a poder hablar de eso Así es. más ampliamente. Así es. Entonces ahora sí entramos a lo que tú querías, aunque por aquí también hay otras cosas que se pueden destacar y creo que no deberíamos obviar el 8. ¿Qué tal si tú lo analizas? Listo. De la 24, perdón. Me gusta aún desde el versículo 7, porque dedicarás todo tu servicio a Sion, y en esto tendrás fuerza. Fuerza. ¿Sí? Sé paciente en tus aflicciones, porque tendrás muchas, pero sopórtalas, pues he aquí, estoy contigo hasta el fin de tus días. Qué ánimo que le da el Señor al profeta José. Cómo lo alienta, cómo también lo previene y le dice que no va a ser fácil. ¿Sí? Es como una preparación psicológica. Alístese porque lo que viene no es fácil, tiene que ser valiente, pero no va a estar solo, yo voy a estar aquí con usted. Sí, sé paciente, ¿no? Y también en la clase pasada hablábamos de sobrellevar con paciencia. Sobrellevar con paciencia. Que es una habilidad que a veces no desarrollamos. Yo, por ejemplo, no soy muy paciente. Muchas pruebas nos ocurren y a veces no todas las sobrellevamos con paciencia, porque se pueden sobrellevar con o sin paciencia, porque de todas maneras la prueba va a pasar. Sí. Pero entonces uno elige si la va a sobrellevar con paciencia o no, si va a renegar en el camino, Ajá. como lo hizo Ley, aún el profeta, Cierto. su esposa, y Nefi luego le hizo caer en cuenta. Entonces podemos renegar. Pero antes de seguir, en el versículo 6, dice algo y se me ocurre algo en este momento. Yo estuve leyendo este versículo y yo lo resalté aquí. De hecho, hay muchas escrituras que algunas las he sobre resaltado, que ya las tenía resaltadas. Y en el 6 dice, y se te dará en el momento preciso lo que has de decir y escribir. Bueno, tal vez en mi caso personal no era para traducir un libro, no era para recibir esas revelaciones, pero cuando tuve la oportunidad de ser quien presidía en una unidad, hay veces las personas vienen con muchos problemas. Yo sé que tú también lo has vivido. Y vienen ante ti a una entrevista, esperando que quizás tú puedas ser ese faro de luz que les ayude en una toma de decisión. Tal vez no vamos a decidir por ellos. Sin embargo, podemos orientarles con la doctrina. Entonces, mientras yo estaba hablando con esas personas y les escuchaba contar su historia, sus dificultades, yo entre mí me aterraba. Estaba más joven y me aterraba y decía, ¿yo qué le voy a decir a esta hermana? ¿Cómo lo va a ayudar? ¿Cómo lo voy a ayudar? Y yo testifico, hermanos y hermanas, que justo cuando ellos estaban hablando conmigo, venía a mí la respuesta. Y yo me encontraba de repente diciendo cosas que yo no sabía qué iba a decir. Y entonces eso es lo que pasa con lo que el profeta se le dijo aquí en este versículo 6. En el momento preciso, el Señor nos da de lo que nosotros necesitamos, sea para lo que tengamos que decir o en cualquier situación, las cosas que tengamos que hacer. Por eso debemos de confiar en Él. Así que pasemos entonces, no sé si tienes un comentario frente a esto, bien tu cara como Finalizaría con el versículo 19. Okay. Y en el 18 habíamos leído que no necesitábamos ni alforja ni nada de eso. Y en el 19 está a que fueron llamados en cierto grado, porque ha sido llamado para podar mi viña vigorosamente. Sí, por última vez. Entonces vemos que de hecho la posición de la iglesia, en el versículo 18 dice que la iglesia le iba a suministrar todo. De hecho, Emma y otras hermanas empezaron a realizar ropa para aquellos que estaban predicando el evangelio. Ajá, entonces sí. se puede tomar como interpretación también que la iglesia se refería a estas hermanas, que su esfuerzo divino dentro de la obra era proporcionarles ropa a aquellos que estaban saliendo a la misión. Exactamente. Ellas representaban a la iglesia en cierta manera. Entonces también ahorita en la sección 25 vamos a ver cómo se confirma también la elección el llamamiento y elección de Emma Smith, ¿no? Sí, así es. Entonces vamos a leer qué te parece un poco sobre la sección 25. Dice, escucha la voz del Señor, tu Dios, mientras te hablo. A mí me llamó la atención mucho esta vez que él dijera mientras te hablo. Y a veces nosotros, el Señor nos está hablando y nos distraemos. Miramos por otra parte, en las preocupaciones que mencionamos hace un momento, y no estamos atentos. Escucha la voz del Señor mientras te hablo. Puede ser que mañana el Señor ya no me quiera decir algo importante que quería decirme hoy, porque yo no le quise escuchar.
Así es. Puede ser. Entonces dice, mientras te hablo, Emma es mí. Y ahora le habla sobre su identidad, hija mía. Porque de cierto te digo que todos los que reciben mi evangelio son hijos e hijas en mi reino. Nuestra identidad. Te doy una revelación concerniente a mi voluntad. Y si eres fiel y andas por las sendas de la virtud delante de mí, te preservaré la vida y recibirás una herencia en Sion. He aquí, tus pecados te son perdonados y eres una dama elegida a quien he llamado. Antes de que sigamos, ¿qué es una dama elegida? De hecho, Emma le preguntó a José. ¿A qué se refería el Señor con esto? Dijo, Sí, él es más elegida. Y él le dijo, eres tú. se refería a ti, Y Emma. eres muy importante. Eres una mujer valiosa, le dijo el profeta. Y a veces en nuestras imperfecciones tenemos esposas que hacen muchísimas cosas por nosotros. Muchísimas cosas. Yo al leer esta clase pensaba en todo lo que Emma tuvo que sufrir, perder a sus hijos por un resfrío, porque sacaron al profeta de su cama, porque lo llenaron de urea, ver que verlo en la cárcel, tener que ver cómo lo arrestaban, cómo lo golpeaban, cómo lo vituperaban, ser parte de ese esfuerzo, Como le hacían bullying, mormonitas. involucrarse en la obra, Ujú. ser llamada, como lo vamos a ver en este capítulo, ser llamada como su escriba. Y cuando hablamos de su escriba no estamos hablando de que ella participó en la traducción del libro de Mormón como la primera escriba José, sino que estamos hablando de que también empuñó la pluma para escribir revelaciones de la sección de Doctrina y Convenios. Ajá. Entonces es valioso todo ese esfuerzo y yo a veces me comparo, bueno, valoro yo lo que a veces mi esposa hace. ¿Será que ella vive cosas similares a las que vivió Emma en mi vida personal? Cuando yo he estado enfermo, cuando estoy sirviendo en un llamamiento en la iglesia, ella cuando sirve en un llamamiento en la iglesia, no sé, en la primaria, en las mujeres jóvenes, en los llamamientos que ha tenido, tenemos que empezar a sentir Exacto. por ellas. Empezar a saber que si usted fue obispo, fue presidente de rama, no hubiera podido hacerlo igual sin ella, sin su apoyo, sin el apoyo tanto temporal, emocional, espiritual. Así es. Y una cosa que yo quisiera destacar es que si bien el llamamiento como una dama elegida era algo especial, que era la esposa de un profeta, no necesariamente deja por fuera a las demás mujeres y que sean damas elegidas, mujeres especiales en el reino. Hace pocos días celebramos el Día Internacional de la Mujer y es de destacar que el profeta ha dicho, y todos los profetas lo han dicho, que esta obra no podría seguir adelante sin el esfuerzo, la Las bondad, hermanas. el espíritu, la fe, la fidelidad de las mujeres. Y les ha mandado que den un paso adelante en el esfuerzo de establecer Sion con fidelidad. Me encanta porque en el libro de Mormón el Señor habla que lo que él más ama es la virtud de las mujeres, ¿no? Lo que él tiene en mayor estima, porque ellas son bien valiosas. Y ahí lo resalta, lo Ajá. que tú leíste. Exacto. Anda por la senda de la virtud delante de mí. Y le da la promesa. Y recibirás una herencia en Sion, que es de las que más me llama la atención. Sí. Tus pecados te son perdonados, eres una dama elegida a quien he llamado. Entonces le aclara que el mismo Salvador es quien la está llamando. Y usted, hermana que sirve en la primaria, hermana que sirve en la sociedad de socorro, Las mujeres jóvenes, las mujeres jóvenes, maestras una que maestra, tenemos en la escuela dominical, en cualquier llamamiento de la usted iglesia. puede pensar que usted es una dama elegida, y de hecho lo es. Fue elegida para cumplir una determinada función en la iglesia, y usted puede influir vidas. Yo recuerdo mucho el presidente Thomas S. Monson enseñar que su maestra de la primaria había tenido una influencia enormísima cuando era un niño. Y de hecho destacó que él era el niño más cansón de la primaria, y esa maestra, de quien él habló con amor, no hizo más que amarlo y enseñarle. Nunca digamos, lo desechó como niño. Ese es el tamaño de la influencia que nosotros podemos lograr. Y viene un versículo que cambia vidas, un versículo que puede llamar muchísimo la atención y que sería bueno que se percibiese, no como si lo hablásemos nosotros de hombres reprochando, sino como un mandamiento del Señor a Emma. Y quisiera pedir a las hermanas que nos ven que pongan su nombre en este versículo. Y el oficio de tu llamamiento, hermana, consistirá en ser un consuelo para mi siervo José, hijo, tu marido. Entonces, es interpretativo, Ajá. no solo como esposas, sino como madres, como hijas, como hermanas, como tías, como la hermana que es la maestra de seminario. Si le dice a mi hijo, Eirin, tal cosa,
y le enseña un principio. Exactamente. Entonces, que tomemos sobre esa oportunidad que nos da El Salvador en esta sección de poder poner nuestros nombres allí en sus tribulaciones. Todos los poseedores de sacerdocio tienen momentos difíciles, momentos donde necesitan esa fortaleza y la capacidad de amar que tienen las mujeres y de alentarnos es maravillosa, es milagrosa. Este es un mundo en el cual el hombre necesita nuevamente volver a dejar salir su valor como hombre, como hijo de Dios. No, y a veces sentimos que solo nosotros podemos protegerlas. Pero yo, en mi vida personal, he sentido la protección de mi esposa. Tan solo el hecho de poner una mano y animarme, es como si me sintiera como una coraza, como si una armadura me estuviera protegiendo. Y quisiera contarles, hermanos, que a esta hora está cayendo un aguacero fuerte aquí donde estamos grabando, y no sé si se vaya a escuchar, pero quería contárselos. Y siguiendo con este tema, tú hablabas del versículo 5, yo quiero hablar del 5, pero volverme al 4 también. En la palabra consuelo, hay un pie de página que nos lleva a una palabra que dice compasión, que está en la guía de estudio de las Escrituras. Yo tuve la oportunidad de leer, aunque yo creía saber qué es compasión, y obviamente tengo un entendimiento básico, pero en la guía de estudios de las Escrituras decía que era sufrir con José Smith, que la compasión que el Señor le estaba pidiendo era sufrir con él, con José Smith, y ese era el consuelo que le pedía darle. Súfralo con él, sufra con él, los dos juntitos, para que no se sienta solo. Y nos devolvemos al 4 y le encontramos sentido a lo que estoy diciendo. Dice, no murmuréis a causa de las cosas que no has visto, porque se han retenido de ti y del mundo para mi sabio propósito en un tiempo futuro. Entonces seguramente había cosas que no le han sido mostradas a Emma, y ella muchas veces se preguntaba, ¿no será que el Señor nos pide demasiado? El profeta le decía, no me permito pensar esas cosas. Pero entonces ella se cuestionaba, y quizás quienes han estudiado la vida de Emma, quizás se hayan podido enfocar, hay veces en momentos en que ella quizás dudó de su fe, pero leyendo un testimonio de la historia de la iglesia, la madre de José Smith, Lucy Smith, dijo que nunca habían visto una mujer tan valiente como ella, que soportara tantas cosas. Lo que fue Lucy que lo dijo. Nunca habían visto una mujer que soportara tantas cosas. El mismo José le decía a su madre, Emma es fuerte. Y Emma por allá solita decía, muchos dicen que yo soy fuerte, pero yo no me siento fuerte. Y soportó muchas cosas. Tú lo mencionabas hace un momento, que tú estés en tu casa, en un invierno, que se lleven a tu esposo, que lo curan de bebida caliente, le peguen plumas, y que tú lo veas como te ayudes a despegar todo eso de su cuerpo y mires los hematomas, las heridas que eso le causan. Y al otro día lo veas tempranito predicando en una reunión, porque eso fue lo que él hizo. Sí. Eso fueron cosas muy grandes. Y no lo hubiera podido hacer José Smith si, como tú destacabas hace un momento, no tuviera esa mujer de gran valor a su lado. Hubiera sido imposible para él. Y fue por eso que cuando el Señor revisó la creación y vio que para el hombre no se había hallado ayuda idónea, dijo, hágase una mujer, porque era necesaria esa ayuda idónea. Sí, es maravilloso. Es maravilloso ver el testimonio que tenía José, su esposa, que sus suegros, la mamá de José y el papá de José tenían de ella. Era impresionante ver cómo testificaban de ese amor que tenía Emma por el profeta. Ajá. Y por el Señor. Y yo no leí completamente el 5, porque cuando dice a tu marido en sus tribulaciones, dice con palabras consoladoras, con el espíritu de mansedumbre. Todo lo que puede hacer cuando una mujer, y ahora lo devuelvo, cuando un hombre también, ¿no? Con palabras consoladoras le dice a su cónyuge que está afligido sobre las cosas, lo vamos a sobrellevar bien, juntos podemos. Esa, hermanos y hermanas, es una de las claves para que un hogar funcione. Es una de las claves para que un hogar funcione. Así es. Bien, entonces tenemos también el 6, ¿no? ¿Te parece si leemos el 6? Y lo acompañarás cuando salga, y le serás por escribiente, mientras no haya otro que escriba por él, a fin de que yo mande a mi siervo Oliver Cowdery donde yo quiera. Y volvemos al contexto, ¿no? ¿Te acuerdas lo que estaba pasando? Emma se ha preguntado cuál iba a ser mi papel, el de ella. ¿Yo qué voy a hacer? Y ahí está la respuesta. El Señor le dice, esto es lo que tú vas a hacer. Y en el 7, ¿lo leo? Por favor. Y serás ordenada por su mano, para explicar las Escrituras y para exhortar a la iglesia de acuerdo con lo que te indique el Espíritu. Porque pondrá sus manos sobre ti y recibirás el Espíritu Santo y dedicarás tu tiempo a escribir y a aprender mucho. Vas a ser una maestra, vas a enseñar a mi iglesia y aún los vas a exhortar a que guarden los mandamientos. Versículo 9 resalta lo que hemos mencionado en cuanto a la preocupación de Emma y Smith por su propio sustento. Ajá. Y no tienes por qué temer, porque tu marido te sustentará en la iglesia, porque para ello, en su llamamiento a fin
de que le sean reveladas todas las cosas que yo quiera conforme a su fe. Ujú. Entonces hay que entender, ¿no? Que ellos iban a necesitar prácticamente todo su tiempo. Imagínate esa hora, unos, como decimos por acá, unos muchachos de 23 años. Yo tengo un hijo de 24 y yo todavía lo considero un niño. Y sé que necesita mucha ayuda. Pues es mi con tremenda carga de esa época, en esa edad. Necesitan dedicar mucho tiempo. Entonces el Señor le dice, no, es que la iglesia va a ayudarlos a ustedes para que ustedes puedan dedicarse a esto. Y además el trabajo de él, porque él le destacaba que era agricultor, fuera diciembre, que además debía esas tierras, ¿no? Sí. Tenía una deuda tremenda, estaba atrasado y su propio suegro lo amenazaba con echarlo. No era fácil, la vida de José Smith y Emma era determinante allí. De hecho, a pesar de que él pudo pagar esa deuda por apoyo que tuvo, terminó de pagar esa deuda, le era muy difícil poder salir adelante. Durante la época de que escribieron el libro de Mormón, se tradujo el libro de Mormón, hubieron familias enteras que sustentaron a José de Emma durante el tiempo de la traducción, incluyendo la familia Whitmer, incluyendo los Knight, Oliver Cowdery, incluyendo inclusive Martin Harris. Desde luego. Martin Harris les dio dólares para que ellos se alimentaran mientras hacían el proceso de escribir. No solo sustentó el papel y la impresión del libro de Mormón, sino que además apoyó a la familia de José mientras realizaban la traducción del libro de Mormón. ¿Y qué piensas del 10? Y de cierto te digo, desecharás las cosas de este mundo y buscarás las de uno mejor. Esa sección de la sección 25 se parece mucho a una bendición que el Señor nos da a veces en esos documentos que debemos tener siempre allí leyendo, que es muy especial, donde nos aconseja, donde nos dice de qué cosas tener cuidado y las cuales debemos de leer con frecuencia para estar recordando quiénes somos y qué espera el Señor de nosotros. A veces Él nos conoce también, que a veces allí nos describe. Y una de las cosas que pidió a una de las personas del primer capítulo que leímos el día de hoy, también se la pide a Emma en esta parte. Le habla de cuidarse del orgullo, le habla de regocijarse en los convenios, que se adhiera a los convenios, que guarde los mandamientos, que luego le llama a hacer una asignación que es la encargarse de sacar una selección de himnos. Y me llama muchísimo la atención que en esos primeros 6 meses de la restauración del Evangelio, el Señor le pareció muy importante la música. Muy importante la música. Y en estos versículos resalta por qué es importante la música. Dice, porque el canto de los justos. De los Pero justos. ¿qué te parece si antes de seguir a eso, que de hecho es de lo más importante que tiene este estudio, Sí. resaltamos lo del 10, Ajá. en el sentido que habíamos estado hablando de que una cosa era codiciar lo que tenías y también podías codiciar lo que no tenías. Ajá. Cuando él le dice, además mil las cosas de este mundo, si vamos al pie de página, la palabra cosas, nos lleva abajo a la palabra codiciar. Codiciar. Riquezas. Tienes Codiciar razón. riquezas. Y Emma quizás era demasiado preocupada por esas cosas y estaban teniendo más fuerza que su propia fe y el Señor la fortaleció de esa manera. Así Así es. que, entonces sí sigamos con esa parte. El Señor le manda entonces a hacer una selección. Una selección de himnos. Creo que fueron 30 y algo de himnos, más o menos, que escogieron en esa ocasión. Y aunque tenían la letra, ellos le ponían la música que conocían. Y de esa forma alababan a Dios. ¿Sí? Interesante eso. Y mira, él dice, te será concedido. ¿Te llama la atención? El lenguaje que el Señor usa siempre es perfecto y él sabe por qué dice las cosas, ¿no? Él dice, y también te será concedido hacer una selección de himnos. Para nosotros como iglesia, Cuando a ti te dicen que te conceden algo, ¿tú qué sientes? un privilegio. De hecho, cuando Amón se enfrenta a Leila Moni, él le dice que deseo morar contigo. Y entonces el rey estaba sorprendido y le dice, te concederé que mores aquí en este pueblo e incluso te concederé que te cases con una hija mía. Porque era alguien que tenía autoridad y es un privilegio, una concesión. Es decir, te estoy bendiciendo. Y no solo con los himnos, sino con muchas de las cosas que nosotros hacemos, el Señor nos concede que participemos en su obra. Muchas veces cuando nos extienden un llamamiento, quizás podemos tener hasta pereza en algunos casos, o hay personas que lo rechazan. Y no deseo como lanzar una crítica, no, para nada, no es la intención. Sin embargo, lo que sí quiero hacer es decir que ese llamamiento no viene del obispo, no es él quien llama, sino el Señor. Hay veces el obispo en su humildad incluso nos dice, usted me puede colaborar con un llamamiento, pero la verdad es que no es colaborar. Entonces es un privilegio. Y él aquí le está destacando a ella que ella tenía una concesión importante, además porque lo que iba a hacer era muy trascendental. Los himnos, que es lo que tú querías destacar, la importancia. La importancia de la música.
de cómo en la actualidad vemos cómo eleva el espíritu en una reunión sacramental el tener un preludio, el saber cantar los himnos, el poder tener música acompañando los himnos, sea música en la organeta tocada por alguien o sea los himnos que ya tenemos grabados. Es muy importante. Armoniza muchísimo para que podamos, el espíritu pueda morar, para que sea un lugar reverente. Además son otra manera de oración. En pocas palabras, según esa sección, cuando iniciamos con un himno y luego una oración, es como si hiciésemos dos oraciones, como si en el uno estuviésemos orando de un tema en específico que aparece ya en ese himno allí, y otro que nos da la libertad de poder argumentar qué cosas agradecemos a nuestro Padre Celestial y qué cosas esperamos, orando la compañía de su Espíritu, para que la reunión sea muy edificante. Exactamente. Y en el 12 el Señor mismo dice, porque mi alma se deleita en el canto del corazón. Sí, la canción de los justos es una oración para mí, y será contestada con una bendición sobre su cabeza. Por consiguiente, eleva tu corazón y regocíjate, y adhiérete a los convenios que has hecho. Recordemos que ella ya había bautizado, ¿no? Estaba recién bautizada. Entonces, es bien interesante porque aún en el cielo, los ángeles cantan coros de alabanza constante a su Dios. Aún en los cielos se escuchan coros y alabanzas. La música fue inventada en los cielos. Hay veces vemos música que tiene un contenido quizás que no es el correcto, porque el enemigo de toda rectitud imita los dones del Espíritu. Si en los cielos se creó una música correcta, él crea una música incorrecta. La música tiene un poder sobre nosotros que nos alienta a hacer cosas, nos invita a hacer cosas. Por eso debemos de ser, hermanos y hermanas, muy cuidadosos con la música que escuchamos. Y la música que dejamos que nuestros hijos escuchen. Porque mucho de lo que ellos son y van a llegar a hacer, en parte es por la música que escuchen. Así es. Y en nuestros ritos de adoración, en nuestras reuniones dominicales, debemos de tener como esa dedicación, ese interés de cantar los himnos con amor. Yo vi a mi hija pequeña en una conferencia reciente en donde ella participó del coro y ella cantaba con una devoción. Y creí yo haber sido el único que por ser padre lo había notado y cómo me había conectado con eso. Y después muchas personas vinieron y me lo dijeron. Les había transmitido ese espíritu musical. Y entonces, cuando vemos también directores musicales, ellos cantan con una devoción. Todos deberíamos de cantar la música con alegría, con entrega, con devoción, con todo lo que el Señor requiere. Y mira el 14. Continúa con espíritu de mansedumbre. Y cuando dice continúa era porque ella era mansa. ¿Sí? Continúa con espíritu de mansedumbre y cuídate del orgullo. Deleítese tu alma en tu marido y en la gloria que recibirás. Ajá. Guarda mis mandamientos continuamente y recibirás una corona de justicia. Y si no haces esto, no podrás venir donde yo estoy. Y la joya de la corona. Porque a pesar que de aquí le está hablando a Emma, termina con el versículo 16, generalizando a la humanidad. Y dice, y de cierto te digo, que esta es mi voz a todos. Exacto, entonces estamos comparando las escrituras a nosotros mismos, para nuestro propio provecho de instrucción, y es lo que el Señor desea que entendamos. Por eso lo registró aquí todo y lo tiene convenios, que lo que Él está enseñando a ellos no era solo para ellos. Lo que digo a uno, lo digo a todos. A todos. Y esta parte donde dice continúa con el espíritu de mansedumbre, que tú lo decías, me llama la atención porque si nosotros miramos antónimos en las escrituras, se nos enseña que la humildad es la condición de ser manso y moldeable, la mansedumbre. Y la mansedumbre es lo opuesto del orgullo. Así que Él le dice que sigan eso con mansedumbre y que se deleite su alma en su marido y en la gloria que Él recibirá. ¿Qué gloria? A saber, la gloria celestial. Las bendiciones que las parejas que han hecho convenio en el templo, o que ellos que pronto lo iban a hacer, porque en ese momento no lo habían hecho, tenemos promesas de poder ser familias eternas, de poder heredar coronas, reinos, potestades, muchas bendiciones para nosotros y nuestros hijos por la eternidad. Y yo sé que estas cosas son verdad. Yo sé que el Señor llama a personas valientes. Yo sé que aunque Emma Smith no lo creía, ella era valiente. Y yo sé que a veces nosotros y ustedes pensemos que no somos valientes. Sí somos valientes. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valor. Sé que podemos seguir adelante con firmeza en Cristo. Y así como José Smith, Oliverio Cowdery y sus demás amigos jóvenes sin recursos lograron cumplir un cometido tan grande, también nosotros podemos elevarnos por encima de nuestras debilidades, de nuestras dificultades y salir adelante. Sé que el Salvador Jesucristo nos ama. Esta es su iglesia, a la que nosotros pertenecemos. Que estas son sus escrituras y que esas son las bendiciones que tiene para nosotros, y testifico estas cosas en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Es muy hermoso el saber que en las
pocas clases que hemos tenido la oportunidad de compartir con esta audiencia, hemos resaltado que muchas de esas personas de la restauración puedan mirar hacia esta época en que nosotros vivimos. Y disfrutamos de todo su esfuerzo y su fe. Cómo esos jovencitos lograron todo lo que hoy tenemos. Cientos de templos por el mundo, millones de personas que creen en lo mismo que ellos creyeron alguna vez. Yo creo fuertemente que el Señor revela a todos su voluntad, que podemos consultar a Él qué espera de nosotros como lo hacían todos estos hombres. Y sé que Él siempre va a contestar a nuestras oraciones. Él nos ama profundamente. No ha dejado solo al sacerdocio, ha puesto damas elegidas a nuestro alrededor para bendecir nuestras vidas, sea nuestra madre, nuestra esposa, nuestras hermanas, nuestras abuelas. Tuve el gran ejemplo de mi abuela de servir una misión y por ella siempre quise hacerlo. Sé que hay muchas damas elegidas y no solo eso, hermano Hernández, sino que además testifico que nosotros tenemos el mismo deber de acompañarles, animarles, alentarles y consolarles a nuestras hermanas en sus momentos difíciles, en sus llamamientos. Bueno es cuando me llaman y me preguntan, ¿usted está dispuesto a apoyar a su esposa en el llamamiento que va a tener? Y yo puedo decir sí. Y testifico de que el Padre Celestial ama mucho esa obra, que es una obra de amor. Para nosotros es demasiado fácil en comparación con lo que vieron las personas de la restauración. Pero nosotros seguimos siendo un eslabón que algún día, desde la distancia o en el lugar donde estemos, podremos mirar una iglesia futura mucho más grande de la que hoy tenemos. Y seguirá siendo la iglesia del Salvador Jesucristo, la iglesia que Él llamó, la iglesia que Él dirige hoy y la iglesia que seguirá bajo su orientación y guía por toda la eternidad hasta que llegue el día en que la obra haya culminado. Testifico de esto, de que Él realmente organizó su iglesia en la tierra, de que hoy es Él que llama a profetas y apóstoles sobre la tierra. Testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y bien, amigos, queridos hermanos y hermanas, nos sentimos complacidos de haber podido compartir este estudio de las Escrituras con ustedes y les esperamos una próxima oportunidad. Les invitamos a los que no nos siguen todavía a seguirnos en el canal, compartir este video con alguna persona que lo necesite, un amigo, un conocido, alguna persona, postearlo, compartirlo en sus redes sociales para que más personas lo vean, para que se puedan nutrir de las bendiciones de lo que es escuchar el testimonio del Salvador Jesucristo. Y les esperamos una próxima oportunidad. Chao, chao. La tierra de abundancia se oye un dulce resonar. Una voz del cielo hablaba, su amor quiso revelar. No era rayo ni estruendo, mas su eco penetró y al